Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 32 del Precursor. Hoy les hablaremos de San Benito de Abad. Si no sabes quién es, quédate y conoce con nosotros su historia. Además, tenemos una entrevista sorpresa, así que espérate hasta el final del episodio y veremos de quién se trata. Así es, Dani, no esperemos más y comencemos con el episodio que está buenísimo. Vamos con la intro. Esta semana les hablaremos de San Benito de Abad, quien es uno de los santos más importantes de nuestra Iglesia Católica, cuya fiesta celebramos el día martes 11 de julio. Realizamos nuestra investigación y pudimos ver que su historia no es muy popular, así que quédate y veamos un poco sobre ella. San Benito nació en Nurcia, Italia, en el año 480. Su familia era noble y de entre ella podemos mencionar a su hermana Escolástica, que al igual que él es también santa. Quería llevar una vida de oración, estableciéndose en una cueva donde permanecería durante varios años. En este monasterio no estaban de acuerdo con las normas que él tenía, y en varias ocasiones, por diversos motivos, hubo varios intentos de envenenamiento, de los cuales salió ileso, gracias a la bendición que realizaba sobre lo que tomaba. Pasados los años se trasladó a Monte Cassino, donde en las ruinas de un antiguo templo iniciaría la construcción de un monasterio y fundaría la comunidad de benedictinos en el año 530. San Benito de Abad falleció el 27 de marzo del año 547. Es considerado el patrono de Europa, proclamado por el Papa Pablo VI. Una de las cosas que hace famoso a San Benito es su medalla, así que, Dani, hablemos de ella. Es una medalla sacramental que se originó por la devoción que le tenía San Benito a la cruz. Data de una época muy antigua y la recomendaba a sus discípulos para que les protegiera contra el mal y las tentaciones por medio de la fe, empleada hoy especialmente por los sacerdotes exorcistas. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó en el rito romano, otorgando la indulgencia plenaria a la medalla, teniendo en cuenta las condiciones estipuladas. Fue en 1880, en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito, cuando se dio a conocer su medalla cuyo significado había sido un misterio. Los detalles que conocemos sobre la medalla son los siguientes. En la cara frontal encontramos la imagen de San Benito sosteniendo en su mano derecha a la cruz y en su mano izquierda el libro de las reglas. Alrededor de ella encontramos esta inscripción: Eios in obitu nostro presencia miniamur, que significa que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. Si observamos en la parte inferior, a un lado encontramos la figura de un cuerpo que lleva una hogaza de pan en el pico, signo del alimento envenenado que se le dio. Al otro lado, vemos una copa aludiendo al otro envenenamiento que querían hacerle, pero al hacer la bendición sobre ella, salió una serpiente. En el fondo de la imagen hay otra inscripción: Crux Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz del Santo Padre Benito. En el reverso de la medalla nos podemos encontrar la cruz y las siguientes inscripciones. En la parte superior encontramos la palabra Pax, que significa paz. En el palo vertical de la cruz, las iniciales CSSML, que significa Santa Cruz sea mi luz, por sus siglas en latín. En el palo horizontal encontramos las letras NDSMD. Se traducen que el demonio no sea mi guía, por sus siglas en latín. Las letras CSPD se leen a cada uno de los costados de la cruz. Hacen referencia a la cruz del Santo Padre Benito. En el círculo alrededor de la medalla y siguiendo las manecillas del reloj encontramos lo siguiente. Encontramos las letras BRS, que se leen va de retro Satanás y se traducen como retrocede Satanás. También están las letras NSMB,
que se leen como non suade mi vana, que significa no me satisfacen cosas vanas. Podemos encontrar las siglas SMQL, que significan sunt malaquelibas. Podemos traducirlo como es malo lo que me ofreces. También podemos conseguir las siglas IVP, que significa ipse venena vivas. Se traduce como bebe tú mismo tu veneno. Esto ha sido todo sobre San Benito de Abad. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros. Si crees que se nos escapa algún dato, déjalo en los comentarios. En este episodio tenemos el grandísimo honor de tener en el precursor al seminarista Carlos Bracho. Él llegó recientemente de Europa y nos estará hablando acerca de la JMJ, que estará pronta a realizarse. También conoceremos un poco más sobre él y su pronta ordenación diaconal. Hola amigos, tenemos como invitado especial en esta oportunidad al seminarista Carlos Bracho. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes y bueno, aquí estamos dispuestos a compartir este momento y conversar dependiendo de lo que ustedes tengan preparado para esto. Carlos, sabemos que llegaste recientemente, estuviste fuera del país mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? De verdad que salir y saber que hay que volver a casa llena de ilusión, llena de mucha alegría, aún sabiendo la realidad que nos toca experimentar en nuestra patria, pero aquí estamos contentos, felices, dispuestos a lo que nos toque hacer y bueno, esperando que el Señor siga derramando no solo bendiciones sobre mí, sino sobre todas las personas que a lo largo de este camino me acompañaron estando fuera y que ahora seguirán acompañándome estando aquí, de nuevo aquí en casa, en nuestro país. Carlos, ¿y cómo te sentiste cuando pisaste ya esa tierra venezolana? O sea, ¿cómo te sentiste a ver a tus familiares? Fíjate que cuando uno sale y piensa que 4 años es mucho, cuando uno vuelve es un sentimiento indescriptible, ¿no? Porque aunque tenemos la facilidad de conversar con nuestra familia por pantalla y verlos a través de una videollamada o algo, no es lo mismo, ¿no? Cuando se abren las puertas y uno ve a las personas que uno ama tanto y que desde hace mucho tiempo no abraza, no están a tu lado, es algo magnífico, maravilloso, algo que todo ser humano anhela y sobre todo que todo aquel que regresa y comparte nuevamente con su familia puede solamente decir gracias Señor por esta nueva oportunidad que me das de estar al lado de todos ellos. Carlos, ¿puedes hablarnos sobre la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, y por qué es tan importante la asistencia del Papa a este evento tan grande? Sí, la JMJ es un encuentro que viene surgiendo por una idea del Papa San Juan Pablo II y que los papas que luego han venido de él han seguido porque ha sido un encuentro mundial del Papa con jóvenes, ¿no? La intención de estos encuentros es reavivar esa fe que hace vida en cada una de las iglesias particulares, que es una misma iglesia que está a nivel mundial, pero que todo gira en torno a Jesucristo y en la figura del Papa como ese precursor y esa cabeza que viene a darnos un mensaje para poder alentarnos y seguir adelante en el camino de esa misión que el Señor mismo ha puesto en sus manos de seguir pastoreando la iglesia, ¿no? De verdad que es una experiencia que todo joven que pueda vivir, yo particularmente lo motivaría a que lo haga, porque queda más que el recuerdo de algún objeto, de ir a otro país. Creo que lo que más queda es que tú puedes cerrar tus ojos y recordarte el momento en el que estás allí, así pasen los años que pasen, cerrar los ojos y ver cuando te encontraste con el Papa, cuando no lo pudiste abrazar ni tocar, pero pudiste ver el Papa móvil que pasaba y se detenía y te saludaba o te daba la bendición. Esos son
cosas que se viven ahí que sin duda quedan para toda la vida. Te lo digo yo, que ya han pasado casi 10 años que tuve la oportunidad de participar en una y yo cierro mis ojos y me imagino, me traslado a ese momento, cuando lo pude ver, cuando pude estar con tantos jóvenes, cuando pude vivir todo lo que viví como la mayor bendición que Dios me pudo dar. Mira, tenemos un poquito de curiosidad. ¿Cuál es el mensaje de la JMJ de este año? El mensaje de este año va en torno a la Virgen María, ¿verdad? María se levantó presurosa y fue a visitar a su prima Isabel. Entonces creo que el Papa el Papa Francisco en las últimas JMJ ha girado todo en torno a la figura de María como ese modelo que tenemos que seguir nosotros como cristianos de evangelizar y ser instrumento de Dios en el espacio donde nos encontremos. Entonces, esta JMJ gira en torno a eso, a ver a María como esa figura que siendo la Madre de Dios se levantó y fue al encuentro de su prima, ¿para qué? Para servirle. Sí. Carlos, ¿y podrías comentarnos un poco cómo serían esas expectativas para este año que tengo entendido que es en Lisboa? Sí, este año va a ser en Portugal, ya estamos muy próximos a esta jornada mundial de la juventud que va a ser en la primera semana de agosto. Hay muchas expectativas porque Lisboa es muy pequeño, pero cuando se preparan este tipo de actividades es una logística tan grande que los espacios pequeños se hacen más grandes y de verdad que desde la organización de la JMJ de este año en Lisboa, le proporcionan a los jóvenes toda una cantidad de alternativas, de encuentros, eventos y todas estas cosas que sin duda garantizan de que van a vivir una experiencia que jamás van a vivir. De nuestra diócesis, ¿no sabes quién asistirá? Sí, tengo la información del mismo padre Robert Nava que se están preparando ya. Y bueno, nosotros desde la oración debemos acompañarlo y estar pendientes de todas las transmisiones a ver si aparece por ahí, porque sin duda eso es motivo de alegría y sé que luego el padre Robert podrá dar testimonio de todo lo que se vive, porque yo lo viví como un laico, no era seminarista todavía, pero él lo va a vivir como sacerdote y es otra realidad distinta, ¿no? Bueno, ya pronto entonces hablaremos con el padre Robert. Muy bien. A ver qué nos cuente su experiencia. Ya saben. Pero hablando de experiencia, nos comentaste hace un momento de que habías participado ya anteriormente, hace 10 años, en una JMJ. ¿Podrías contarnos un poquito más cómo fue esa experiencia? Fíjate que en el 2013 Dios nos dio la oportunidad a 14 miembros de la parroquia Corazón de Jesús de participar de esta Jornada Mundial de la Juventud. La realidad de nuestro país estaba difícil, pero sin duda Dios se manifestó grandemente. Trabajamos para poder tener todo lo necesario de ir. Nos tocó salir pensando que era muy cerca, porque Brasil está a nuestro lado, pero cuando nos montamos en el avión y nos dijeron que eran 10 horas de vuelo, sabíamos que no estábamos tan cerca, porque es que íbamos a la otra costa de Brasil, o sea, no a lo que limita con Venezuela, sino al otro lado, que ya está en relación con el océano. Entonces, bueno, una experiencia única, recibirnos en una parroquia, el hecho de que se alegraban sabiendo que no hablábamos portugués, de hacer todo lo necesario para que nosotros estuviéramos cómodos, estar ahí de lleno y compartir con tantos jóvenes del mundo entero, llegar a Copacabana, que era el lugar del evento de apertura y que al final se convirtió en el evento de cierre, ver tantas religiosas de todos los colores, religiosos de todos los colores, y lo digo de colores por la vestimenta, ¿no? Jamás había tenido la oportunidad de ver tantos sacerdotes juntos, tantos obispos y tanta gente, ¿no? De verdad que atesoro mucho esta experiencia y conservo muchos amigos desde hace 10 años ya. Muchos se quedaron en Brasil, muchos están en otros lados del mundo. No nos comunicamos todo el tiempo, pero cuando nos podemos comunicar lo hacemos con la misma alegría como que si hubiese sido ayer que nos conocimos. Y como les decía al inicio, ver al Papa, que fue su primera
Jornada Mundial de la Juventud. Un papa joven, un papa como nosotros, de nuestro continente, muy cercano, muy amable, y de verdad que, vamos, una experiencia que sin duda podrán pasar muchos años y podremos pasar mucho tiempo hablando y me quedaría corto. De verdad que es una experiencia que yo particularmente le digo a todo el que tenga la oportunidad de vivirla, vívala, porque es algo que no se borra nunca, nunca, nunca en la vida, y que podrán pasar 20.000 tormentas antes de poder llegar, pero ya cuando uno viene de regreso, viene con la maleta cargada no de cosas materiales, sino de cosas espirituales que te van a servir para decirle a otro joven, a otro incluso adulto, porque a nosotros nos acompañaron adultos, si quieres, puedes. Carlos, ¿qué mensaje le darías a esos jóvenes que nos están mirando para que se animen a ver de este evento? Fíjate, cuando uno tiene la oportunidad de vivir la JMJ desde su casa, tiene una oportunidad de lujo también, porque como cuando uno está dentro, es muy difícil moverse. Cuando uno está desde casa y la puede seguir por TV, por televisión, eh, uno se da cuenta de que hay momentos en los cuales uno se puede unir con los que están allá, ¿no? Al que va, le digo, siéntase privilegiado, porque esto es una oportunidad muy buena. Esté dispuesto a todo, esté dispuesto a aguantar calor, a esperar que toque la comida o el almuerzo un poquito más tarde de lo normal, a descansar en un lugar no como estamos acostumbrados, que es descansar en una cama, sino donde toque, donde nos han preparado, a servir con mucha alegría en el lugar donde estamos, e incluso ser agradecido con las personas que nos reciben, porque en esta actividad muchas veces son familias que nos reciben en su casa y que nos desconocen totalmente y que hacen hasta lo imposible para que nosotros estemos muy bien. Al que se queda en casa, le digo, tiene la oportunidad de vivir la JMJ desde su casa. Seguir las transmisiones, seguir los mensajes del Papa, estar pendiente de que si alguna persona que conocemos va a la Jornada Mundial de la Juventud, puede que en algún momento se atraviese por alguna de las cámaras y uno se siente lleno de alegría porque hay alguien que está representando. En el caso, como les decía, el padre Robert. Entonces, ¿cómo puedo sintetizar todo eso? Solo diciéndole que donde quiera que nos encontremos, podemos vivir la Jornada Mundial de la Juventud al máximo. Y es hacer así como María, ¿verdad? Estar dispuestos a, una vez que Dios nos dé la misión, salir adelante, ¿verdad? Y cumplir ese rol que es servir donde quiera que nos encontremos. Qué bueno. Carlos, una cosa que nos enteramos por ahí, ya Uy. falta menos de un mes Ay, Dios mío, sí. para ordenarte diácono. ¿Cómo Sí, cómo te preparas para eso? sí, de verdad que uno cuando decide decirle que sí al Señor, uno ve este espacio o el tiempo que le toca a uno estudiar y prepararse como muy largo. Pero ya cuando vas terminando, te das cuenta de que el tiempo es muy corto, ¿verdad? Y ya han pasado casi 9 años desde que yo comencé, dejé todo, trabajo, familia, casa y parroquia, y me fui al seminario. Sin duda me preparo con mucha expectativa, con mucha alegría, eh, uniéndome a toda la gente que se alegra conmigo, pidiéndole mucho a la gente que rece no solo por mí, sino por los otros dos hermanos que van a ser ordenados, que son en el caso de Humberto, que estudié con él estos 4 años, también como diácono, y en el caso del diácono José David, que será ordenado como presbítero. Entonces, bueno, es una fiesta no solo para mí, que me ordeno, y para mis hermanos que se ordenan también, sino para toda la diócesis, porque cuando uno se decide servir al Señor en una iglesia diocesana, el hecho de que haya una ordenación es para el servicio de la iglesia. Y en el caso de Humberto y mío, que seremos diáconos, el fin o la finalidad que tiene el ser diácono es el servir, así como la Virgen María. ¿Me entiendes? O sea, estar dispuestos a servir, en nuestro caso, a nuestra iglesia diocesana. Estar dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda apoyar a esta iglesia. Y así me preparo, moviéndonos por todos lados, conociendo mucha gente,
alegrándonos porque hay gente que se acerca y me dice, no te conozco, pero desde que supe que eras seminarista y que eras de tal parroquia, estoy rezando por ti. Esas cosas motivan a uno, esas cosas dan ánimo para que uno pueda decir, aquí estoy dispuesto a hacer lo que el Señor pida, pero para servir a la iglesia, en este caso a toda la iglesia de Cabim, que es de la diócesis a la que todos pertenecen. Carlos, ¿qué mensaje le podrías dar a esas personas que aún no encuentran su vocación? Fíjate, nunca es tarde. Nunca es tarde para preguntarle al Señor qué quieres de mí, ¿no? Y se los digo muy personalmente, o sea, porque lo viví. Pensé que mi vocación era tener una familia, pensé que mi vocación era ser docente, Dios me dio la oportunidad de serlo por 5 años, pensé que mi vocación era servir a la iglesia desde mi realidad con una familia, pero el Señor quería otra cosa, ¿no? Y yo me resistía, yo decía que no, porque, o sea, a uno lo educan para tener una familia, para tener un trabajo, para ser un profesional y ya. Pero nunca en nuestra familia nos dicen, tienes esta opción como algo que puedes también decidir. Entonces, ¿qué le digo yo a todas estas personas? Nunca es tarde, busquen y encontrarán. No tengan miedo a preguntarle al Señor qué quieres de mí, que con el solo hecho de preguntarle a Él qué quieres de mí, el Señor va a ir dando luces. De alguna u otra forma va a ir indicando cuál es el camino. Y sobre todo, nosotros tendremos la libertad de escoger. Porque si el Señor te quiere para sacerdote, te quiere para religiosa o te quiere para una familia, Él no te lo va a imponer. Él con libertad te va a mostrar el camino, pero tú mismo eres quien decide por cuál camino de la encrucijada agarrar. Ya para terminar, cuéntanos algunas anécdotas de esas divertidas cuando estuviste en España. Sí, sí, de verdad que hay muchas. Recuerdo que cuando uno llega, cuando el avión va casi llegando ya, siempre le anuncian a uno con tiempo que pronto, en breves minutos, aterrizaremos en Baraja, en Madrid, ¿no? Yo en ese momento estaba en la ventana, o sea, me tocó el puesto que va a la ventana. Y yo dije, bueno, ya voy a empezar a ver abajo porque si vamos bajando, me va a tocar ver a España desde arriba. De verdad que cuando yo abrí, que vi aquello, yo me asusté porque yo dije, yo creo que nos equivocamos. Gracias a Dios, la azafata dijo que era Madrid. Y yo decía, bueno, si ella lo dijo, bien. Porque es que España en tiempo de verano es muy seco, ¿verdad? Y es tan seco que desde arriba lo que se ve es, como diríamos nosotros aquí, cují y nada. O sea, eso estaba pelado y sequísimo. Y yo decía, esto parece el desierto de Sahara más que España. Entonces, bueno, poco a poco fue descendiendo el avión y yo en vez de ver cosas a mejor, veía cosas que, o sea, que se seguía viendo seco. Y yo decía, ¿y dónde está la España que le dicen a uno que se ve muy verde y todo lo demás? Claro, luego entendí que en el tiempo de verano es así de sequía. Bueno, bajamos, tal, llegamos descendimos del avión, las maletas y tal. Ese día me estaban esperando en un monasterio para descansar y luego subir a la ciudad donde iba a vivir, porque ese día no podía subir. Yo llego a España como a eso de las 2 de la tarde. Almorzamos, compartimos, llegamos al monasterio, pero yo cuando miro el reloj, yo lo adecuo a la hora de allá y yo veo que son las 6 de la tarde. Y el sol es a las 6 de la tarde como a las 4 de la tarde aquí, se pueden imaginar. Nah. Bueno, nada, normal, yo decía, está bien, el sol está fuertecito. Eran las 9, que allá es 9 de la tarde, ¿verdad? Y el sol estaba como 6 de la tarde aquí. Y fuimos a cenar. Y yo le digo a las personas con las que estaba que a qué hora se desenchufa el sol allá, porque en realidad es algo que en verano pasa mucho, ¿no? O sea que los días son largos y las noches son muy cortas. Hay mucho sol y muy poca oscuridad. Entonces, bueno, esas son dos realidades que cuando uno llega a un país nuevo se da cuenta y que de verdad sirven para darte cuenta de que te tienes que adecuar al lugar donde te toca vivir. O sea,
Espero que hayan servido esas dos. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido a nuestro maravilloso set. Esperamos en una próxima oportunidad nos puedas acompañar. Como no, agradecido nuevamente con ustedes, con todas las personas que siguen este gran proyecto, que sin duda es un medio para evangelizar, para llegar a tantos lugares que lo necesitan, animarlos a ustedes a seguirlo haciendo. Cuentan con un aliado que va a rezar muchísimo para que las puertas se sigan abriendo y que esto no solamente llegue a nuestra diócesis, sino que se siga expandiendo, ¿no? O sea, que sigan adelante porque sin duda, como les decía antes de comenzar la entrevista, estas cosas motivan a uno, que está afuera cuando ya regresa, a que hay que venir y trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes se merecen alguien que los acompañe, alguien que esté con ustedes, alguien que los oriente, alguien que quizás si hay alguna duda pueda aclararles si hay alguna duda y si no buscar alguna respuesta, se les busca y se les ayuda y seguir avanzando y caminando en esto, que es evangelizar a través de cualquier espacio que se nos pueda brindar. Bueno, quién quita, ¿no? Y en un futuro nos vamos para la JMJ. Bueno, ¿cómo no? El precursor en la JMJ. ¿Cómo no? Yo encantadísimo, de verdad que encantadísimo, porque sería egoísta de mi parte llegar a una parroquia y que un joven me diga a mí que quiere participar de la JMJ y yo le ponga trabajo. De verdad que yo le pido a Dios que me dé la fuerza y las ganas para poder motivarlo y que así como yo lo viví en un momento, muchos más puedan vivirlo, porque es algo que vale la pena. Bueno, muchas gracias, Carlos. Seguimos con el precursor. Ahora el santoral de la semana. Día 11, San Benito Abad. Día 13, Santa Teresa de Jesús de los Andes Fernández Solar, Virgen. Día 14, San Francisco Solano, presbítero. Día 15, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Amigos, hemos llegado al final del episodio. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Un saludo a esos suscriptores que nos dejaron sus mensajes positivos en el episodio anterior. Un abrazo a Euris Díaz, nos encantó tu mensaje. A Ángel Berbesí, a Néstor, un saludo a Vane y a Oscar. Gracias por sus comentarios. No se olviden de darnos amor en Instagram, suscribirse al canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. Hey, por cierto, hemos visto que no le están dando like a los videos. Ojito con eso. Vayan por la sombrita. Recuerden ir a misa. TKM. Dios les bendiga.